objetivo general del curso de currículo. Dice así: el estudiante será capaz de analizar la realidad curricular costarricense para el desarrollo de una actitud crítica ante la responsabilidad social de la labor docente. Desarrollará destrezas y habilidades de creatividad, trabajo en equipo, liderazgo y toma de decisiones, es decir, saber hacer, así como también experimentará una profunda reflexión social sobre el impacto de los sistemas educativos en la definición de las sociedades, es decir, ser. Hemos realizado 5 trabajos generadores de la parte conceptual del curso en total, que se divide en las siguientes unidades. Unidad 1, conceptualización del currículo. Unidad 2, diseños curriculares. Unidad 3, administración curricular. Unidad 4, planeamiento didáctico. A continuación les voy a explicar todos los conceptos relacionados con este curso. El currículo para una nación es muy importante, porque es un proyecto sistemático y un proceso permanente, es decir, que está en continua evolución y transformación. Es un proyecto nacional de inicio a fin, desde los fundamentos hasta el planeamiento didáctico, que es el que ejecuta el docente. El currículo debe de conciliar las demandas de la sociedad con un desarrollo pleno del individuo. Desarrollo pleno desde el ámbito socioeconómico, laboral, cívico y cultural. Para lograr este desarrollo pleno, el sistema educativo tiene que definir qué aprender, cómo aprender y para qué aprender. Dicho sea de paso, este año se estrena la transformación curricular, donde el estudiante es el centro del proceso educativo y sujeto transformador de la sociedad. Seguidamente les voy a explicar los 5 elementos del currículo. Los elementos orientadores son los que expresan la finalidad del currículo, es decir, los fines y los objetivos de la educación. Los elementos generadores son los portadores de cultura, es decir, todo el contexto sociocultural del estudiante, pero no solamente de ellos, sino también de los docentes y de los padres de familia, así como la comunidad en general. Los elementos reguladores son los que norman el proceso curricular, de acuerdo con las políticas vigentes. Los elementos que incluyen en esta clase son los objetivos curriculares, los contenidos de los planes y de los programas de estudio y la evaluación, los elementos activadores y metódicos. Estos están en estrecha relación con el proceso curricular. En ella están básicamente las estrategias de mediación para poder desarrollar de forma efectiva las enseñanzas y los aprendizajes. Los elementos multimedios son todos aquellos recursos que se emplean para la ejecución del currículo. Entre estos elementos está el mismo ambiente escolar, así como los diferentes recursos didácticos. Las fuentes del currículo son las proveedoras de material curricular. Este material alimenta los procesos de planificación y ejecución a nivel nacional, local e institucional. Las fuentes del currículo son el contexto sociocultural,
los estudiantes y las áreas del saber. Los fundamentos del currículo son la psicología, la sociología, la antropología y la filosofía. ¿Cómo intervienen con las fuentes? A nivel psicológico nos ayuda a comprender sus características individuales. A nivel sociológico y antropológico nos ayuda a comprender de dónde provienen y cómo socializan. A nivel filosófico nos permite visualizar los fines y los objetivos de la educación. ¿Qué es un enfoque? Un enfoque constituye el énfasis teórico que se adopta en un sistema educativo, una institución educativa o un proyecto educativo para caracterizar y organizar los elementos que integran su oferta curricular. Adoptan un enfoque humanista porque este estimula el crecimiento personal del discente, sus experiencias y emociones. Hacen de esta persona que sea responsable de su aprendizaje, su autorrealización y su autorregulación. Cada persona es única y diferente, con iniciativa y con la posibilidad de solucionar los problemas creativamente. Seguidamente, el enfoque constructivista desarrolla un enfoque multifacético de capacidades e intereses del discente y su contexto. O sea, es importante de dónde proviene el discente para poder construir la enseñanza y su aprendizaje. Así como el enfoque racionalista dice que es importante la sustentación de la razón y de la verdad. ¿Qué es diseño curricular? Es la dimensión del currículo que revela la metodología, las acciones y el resultado diagnóstico, la modelación, la estructuración y organización de proyectos curriculares. Es decir, que el Ministerio de Educación Pública es el que busca la fundamentación del diseño curricular con base a lo que sucede en el ambiente social. También es planificación curricular, que consiste en tomar las previsiones necesarias para organizar planes y proyectos que permitan concretar y hacer efectivas las expectativas e intenciones educativas de un determinado grupo social. Es decir, que el diseño curricular hay que darle forma, y eso se encargan el Ministerio de Educación y sus diseñadores curriculares. ¿Dónde opera el diseño curricular? Opera en los elementos como las materias, los contenidos, las secuencias y sus relaciones. ¿Cómo opera? El diseño curricular opera en las metodologías, en las estrategias de mediación y en sus actividades. ¿Dónde opera el diseño curricular? Opera en las relaciones interpersonales, en la escuela, en todo el clima institucional y estudiantil, es decir, administración educativa, docentes, docentes estudiantes, estudiantes. ¿Qué es el DUA? El DUA es una nueva manera de pensar la educación, es una filosofía que tiene el potencial para reformar el currículo y hacer que las experiencias de aprendizaje sean accesibles y significativas para toda la población estudiantil. Su origen
surge en Estados Unidos en el Centro de Tecnología Especial. Sus fundadores son David Rose, que es un neuropsicólogo del desarrollo, y Ann Meyer, que es una educadora, psicóloga clínica y diseñadora gráfica. Sus principios y pautas son: principio 1. Proporcionar múltiples formas de representación de la información y los contenidos. Es decir, su pauta es el qué del aprendizaje. Todos los discentes son distintos, por lo cual perciben y comprenden diferente. Principio 2. Proporcionar múltiples formas de expresión del aprendizaje. Su pauta es el cómo del aprendizaje. Es decir, cada persona tiene sus propias habilidades estratégicas y organizativas para expresar lo que sabe. Principio 3. Su pauta es el por qué aprender. La motivación implica compromiso y cooperación y supone involucrarse. Es decir, el estudiante es responsable de su actuar. Sus ventajas y limitaciones son: ventajas: no hay un modelo único de aprendiz. La educación es para todos. No hay una única manera de aprender. Las prácticas de enseñanza deben de reconocer la diversidad de aprendices. Todas las personas pueden aprender juntas. El currículo es pertinente y flexible. Desarrollo de habilidades para toda la vida. Sus limitaciones son accesibilidad geográfica y digital, las adecuaciones curriculares, el tiempo a disposición, capacitación docente, preparación personal del docente, implementación efectiva, perspectivas institucionales y apertura social. Para implementar el uso del planeamiento didáctico, debemos de comenzar primero por los programas de estudio, en este caso de artes plásticas. Analizamos la unidad para saber los contenidos curriculares procedimentales. El ministerio nos da los lineamientos para la elaboración del planeamiento didáctico en el marco de la mediación pedagógica para el desarrollo de los aprendizajes esperados y las habilidades. Analizamos las habilidades y sus pautas. En la segunda sección, ¿cuáles son los aprendizajes esperados? Está el indicador de la pauta de la habilidad, cuál es el contenido curricular, cuál es el aprendizaje esperado y cuáles son las estrategias de mediación. Es muy importante recalcar que tiene dos usos de los que yo he podido intuir. El primer uso es lineal, quiere decir seguir el indicador, el contenido, el indicador del aprendizaje esperado y su estrategia de mediación. El segundo uso, desde mi concepción, es leer toda la documentación,
toda la información que nos brinda el Ministerio de Educación para poder realizar y concretar tanto el programa de estudio como las habilidades y por medio de los indicadores. Es importante, en este caso, y el mío personal, de que todos los indicadores, aprendizajes esperados, tengan interacción entre ellos, junto, obviamente, con la estrategia de mediación. Aquí vemos un inicio de planeamiento, donde estamos desarrollando las actividades y donde vemos que todo tiene un concepto unitario. En la estrategia de mediación se divide en 3 momentos o varios momentos, dependiendo de las estrategias. En el primer momento están las actividades de inicio, después están las actividades de desarrollo en un segundo momento y después están las actividades de cierre. En los dos casos podemos utilizar los instrumentos de evaluación para verificar si los aprendizajes esperados fueron cumplidos y tienen un proceso inicial, intermedio y avanzado para poder calificar a los discentes. El proyecto curricular nacional se concreta a nivel de aula a través de los planes y los programas de estudio. Los planes de estudio están por nivel, área y módulo, mientras que el programa de estudio está en todas las áreas. Los programas de estudio son la herramienta fundamental de trabajo de los docentes, así como la finalidad y la intencionalidad de ellos, como también la forma de operarlos y que se derivan del currículo. Estos se concretan a través de objetivos, destrezas, contenidos procedimentales, actividades de enseñanza, aprendizaje e instrumentos de evaluación, obviamente de acuerdo a las necesidades y características de los discentes.